Zaina estaba siendo arrastrada hacia el interior del palacio por los guardias cuando tropezó, y Saif al-Walid la sujetó. El jeque que ella odiaba por haber destruido su vida, que la reconoció al instante como la única mujer capaz de despertar en él un deseo verdadero, después de 8 meses de abstinencia forzada. Puedes imaginar el horror de descubrir que un jeque poderoso te ha elegido no por amor, sino porque fuiste la única que despertó un fuego genuino en él, después de meses viendo a candidatas perfectas y aburridas, y que aceptaste el matrimonio solo como una forma de supervivencia. Antes de que descubramos cómo Saif había pasado 8 meses en abstinencia sexual forzada, cómo Zaina aceptó un contrato frío para sobrevivir, cómo 5 días de una apuesta de resistencia sexual crearon una guerra de provocaciones explosivas, cómo los cotilleos sobre una segunda esposa la hicieron huir embarazada, y cómo una ciudad construida en el desierto demostró un amor verdadero. Comenta aquí desde donde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte cómo una mujer descubrió que estaba siendo amada de verdad a través de acciones concretas, no de palabras vacías. La vida de Zaina, hasta hacía apenas 3 meses, había sido un lienzo de sueños modestos pero firmes. A sus 24 años, se enorgullecía de su trabajo como traductora, un empleo que no solo pagaba el alquiler de su pequeño apartamento, sino que también alimentaba su intelecto y su pasión por los idiomas. Tenía planes claros. Un máster, algunos viajes para conocer el mundo del que tanto leía, y la esperanza, como cualquier joven, de encontrar algún día a alguien especial, alguien con quien compartir sus pensamientos, y quizás experimentar esa primera intimidad que guardaba con una mezcla de curiosidad y anhelo. Jamás imaginó que su mundo, construido con tanto esfuerzo y dedicación, pudiera desmoronarse por la decisión de un hombre al que nunca había visto en persona. El jeque Saif al-Walid, en un movimiento político que para él fue una simple firma en un decreto, cerró una serie de empresas consideradas no esenciales para su plan de modernización. Y la de Zaina estaba entre ellas. De la noche a la mañana, el suelo bajo sus pies desapareció, dejándola caer en un abismo de incertidumbre y desesperación, que la arrastró directamente a las calles. Los primeros días en la calle fueron una tortura de incredulidad. Zaina se aferraba a la idea de que era una pesadilla temporal, que encontraría otro trabajo, que su vida volvería a la normalidad. Pero las semanas se convirtieron en meses, y la realidad se impuso con una crueldad implacable. El hambre se volvió una compañera constante, el frío de las noches del desierto se le metía en los huesos, y la dignidad se erosionaba con cada moneda que se veía obligada a pedir. Dormía en callejones, envuelta en cartones, recordando con una nostalgia dolorosa el calor de su cama y el olor a café por las mañanas. Fue en ese pozo de desesperación, al ver las torres doradas del palacio brillando bajo el sol, cuando la tristeza se transformó en una furia incandescente. Aquel edificio no era solo la residencia del gobernante, era el símbolo de su vida robada, la fortaleza de un hombre que desde su trono de oro, destruía futuro sin pensar en las consecuencias. Aquella mañana el hambre y la humillación dieron paso a una determinación feroz. Si iba a ser invisible, al menos se aseguraría de que su voz, llena de rabia y verdad, fuera escuchada por última vez. Armada con nada más que la fuerza de su desesperación y un puñado de piedras que recogió del suelo polvoriento, Zaina se plantó frente a las imponentes puertas del palacio. Empezó a gritar, su voz rota por la emoción pero cargada de una convicción que hizo que los guardias se detuvieran por un instante. Gritaba sobre las familias destrozadas, sobre los sueños rotos, sobre cómo las decisiones egoístas de un solo hombre creaban un océano de sufrimiento para miles de personas como ella. Lanzó las piedras contra los muros, un acto inútil pero simbólico, un grito de guerra de una sola mujer contra un imperio. No le importaba ser arrestada, ni siquiera ejecutada. En ese momento, lo único que quería era que el jeque, oculto tras sus muros de lujo, supiera que su poder tenía un coste humano, un rostro y un nombre. Los guardias, recuperados de la sorpresa inicial, se abalanzaron sobre ella, la agarraron con brusquedad, y comenzaron a arrastrarla hacia el interior, silenciando sus protestas mientras la llevaban, presumiblemente, a una celda oscura, donde su voz se apagaría para siempre. Fue en ese preciso instante, mientras la arrastraban por el opulento vestíbulo, cuando todo cambió. Zaina, forcejeando contra los guardias, tropezó con la alfombra y su cuerpo se precipitó hacia el suelo de mármol. Pero antes de que pudiera caer, unas manos firmes y sorprendentemente cálidas la sujetaron por los brazos, estabilizándola. Levantó la vista, con la furia todavía ardiendo en sus ojos, y se encontró con la mirada del mismísimo jeque Saif al-Walid.
El tiempo pareció detenerse. Todos esperaban una orden de arresto, un castigo ejemplar para aquella mujer insolente. Pero Saif no dijo nada. Sus ojos, de un color oscuro e intenso, la recorrieron de arriba a abajo, no con desprecio, sino con una extraña mezcla de sorpresa y algo más, algo que Zaina no pudo identificar. Él la estaba viendo, realmente viendo, de una manera que la hizo sentir completamente expuesta. No veía a una mendiga sucia y desafiante, parecía ver directamente el fuego que ardía en su interior, la pasión cruda y sin filtros que la había llevado hasta allí. Y en esa mirada Zaina sintió un pánico diferente, más profundo que el miedo a la prisión. El miedo a ser comprendida por el hombre que más odiaba en el mundo. Desde la perspectiva de Saif, aquel momento fue una revelación que sacudió los cimientos de su mundo. Durante 8 largos meses, había vivido en una especie de infierno personal. Presionado por sus consejeros para casarse y asegurar un heredero en un plazo de 60 días, o perder el trono ante su corrupto primo Rashid, se había visto obligado a participar en un desfile interminable de candidatas. Princesas de linajes impecables, nobles de belleza exquisita, mujeres educadas en las mejores escuelas del mundo, todas eran perfectas, calculadas, y absolutamente aburridas. Ninguna había logrado despertar en él la más mínima chispa de interés, y mucho menos de deseo. Su abstinencia forzada se había convertido en una frustración agónica, una prisión dorada donde su cuerpo se negaba a responder a la perfección artificial que le presentaban. Y entonces, apareció ella. Una mujer que irrumpía en su palacio gritando verdades, con el rostro manchado de polvo y el fuego de la justicia en los ojos. Cuando la sujetó, sintió una sacudida eléctrica, una conexión instantánea y visceral. En su furia, en su desafío, vio una autenticidad que llevaba meses buscando. Ella era real. Y por primera vez en 8 meses, sintió el despertar de un deseo arrollador, puro y genuino. El silencio en el salón del trono era tan denso que se podía cortar. Los consejeros observaban, atónitos, mientras el jeque seguía sujetando a la mendiga, ignorando por completo los protocolos y la lógica. Zaina por su parte seguía atrapada en su mirada, confundida por la ausencia de ira en sus ojos. Finalmente, Saif habló, y sus palabras no fueron una orden de encarcelamiento, sino algo mucho más aterrador e incomprensible. Con una voz tranquila pero resonante, que no dejaba lugar a dudas sobre su autoridad, le propuso matrimonio. No un matrimonio de amor, ni siquiera de conveniencia política. Lo que le ofreció fue un contrato, frío y directo como el acero de una espada. Le explicó, delante de toda la corte, que la necesitaba para engendrar un heredero. A cambio de su vientre, le ofrecía una vida de lujo, protección y seguridad. Zaina sintió que el aire le faltaba. El hombre que le había arrebatado su dignidad, ahora se la ofrecía de vuelta, pero a un precio impensable. Convertirse en una incubadora, un recipiente para su linaje. La propuesta era tan absurda, tan humillante, que por un momento pensó que había perdido la razón a causa del hambre. La verdadera dimensión del horror no la golpeó hasta unos segundos después, cuando las piezas del rompecabezas encajaron en su mente con una claridad devastadora. Comprendió por qué él la había mirado de esa manera. No era su fuerza ni su valentía lo que él había visto. Era su desesperación, su pasión cruda, lo que había roto el muro de su apatía. Después de meses de ver muñecas de porcelana, había encontrado en ella algo real, algo que finalmente había conseguido despertar su cuerpo. El descubrimiento fue como un puñal en el corazón. Él no la estaba eligiendo a ella, a Zaina Masri. Estaba eligiendo la única respuesta física que su cuerpo frustrado había encontrado. Después de haberle quitado su trabajo, su casa y sus sueños, ahora quería usar su cuerpo para resolver su propio problema dinástico. La humillación fue tan profunda, tan total, que superó incluso la rabia que la había llevado hasta allí. Se sintió reducida a una mera función biológica, un objeto conveniente para el hombre que ya la había destruido una vez. Su mundo no se desmoronó, se pulverizó en 1000 pedazos. El conflicto interno que se desató en Zaina fue una batalla brutal. Su orgullo, lo único que le quedaba, le gritaba que lo escupiera en la cara, que prefiriera la muerte en una mazmorra antes que aceptar una humillación tan grande. Recordó quién era antes de todo aquello, una mujer independiente, con un futuro. Venderse de esa manera, era traicionar cada uno de los principios por los que había vivido. Sin embargo, la realidad de su situación, era un contrapeso demasiado poderoso.
La memoria de las noches heladas, del dolor punzante del hambre, del miedo constante a la violencia en las calles, todo eso pesaba sobre su alma. Saif le ofrecía una salida, una jaula de oro, pero una jaula al fin y al cabo. Podría soportar volver a esa vida de miseria sabiendo que había tenido una oportunidad de escapar, por muy degradante que fuera. La supervivencia es un instinto primario y poderoso, capaz de doblegar hasta el espíritu más fuerte. Miró a los ojos del jeque, y vio en ellos no solo deseo, sino también una extraña desesperación que reflejaba la suya propia. Ambos estaban atrapados, cada uno a su manera. Finalmente, con un nudo en la garganta y el sabor amargo de la derrota en la boca, Zaina asintió. No pronunció una sola palabra, el simple movimiento de su cabeza fue suficiente. Fue un acto de rendición, no de aceptación. En ese instante, sintió que vendía la última parte intacta de su ser a cambio de un techo y un plato de comida. Vio el alivio en el rostro de Saif, y el desconcierto en el de sus consejeros, pero no sintió nada más que un vacío inmenso. Mientras los guardias, ahora con una deferencia forzada, la escoltaban no a una celda, sino a unas lujosas estancias que superaban cualquier cosa que hubiera imaginado, Zaina se sintió más prisionera que nunca. El contrato estaba sellado, había escapado de las calles, pero había entrado en una prisión mucho más sofisticada, una donde las rejas no eran de hierro, sino de seda y oro. El horror de su nueva realidad la envolvió por completo. Era la futura madre del heredero, pero para el mundo, y especialmente para sí misma, no era más que la incubadora conveniente del hombre que había arruinado su vida, y que ahora irónicamente, se había convertido en su único salvador. La suite nupcial no era un refugio, era una jaula dorada, un campo de batalla silencioso, donde cada objeto de lujo parecía una burla a su situación. Zaina recorrió con la mirada las paredes revestidas de seda, los muebles tallados a mano y la cama inmensa, cubierta de pétalos de rosa. Hacía apenas unas horas, dormía en un callejón, y ahora estaba aquí, esposa de un jeque por un contrato que le revolvía el estómago. El vestido de novia, impuesto y apresurado, se sentía como un disfraz. No había habido ceremonia, solo la firma de un documento ante testigos silenciosos. Era una transacción, y esta habitación era el escenario donde se esperaba que ella cumpliera su parte del trato. La rabia que la había llevado al palacio no había desaparecido. Simplemente se había transformado en una humillación fría y pesada. Se sentó al borde de la cama, la tela suave bajo sus dedos, y sintió una oleada de desafío. Él podía haber comprado su cuerpo, pero su espíritu, su voluntad, seguían siendo suyos. No se doblegaría. No le daría la satisfacción de verla sumisa. Esta guerra no se lucharía con piedras, sino con una resistencia de hierro. Cuando Saif entró en la habitación, el aire se cargó de una tensión casi eléctrica. No se acercó a ella con la ternura de un esposo, ni siquiera con la cortesía de un extraño. Se detuvo a unos metros de distancia, observándola con esa misma intensidad que la había desarmado en el salón del trono. Sus ojos oscuros la recorrieron, y Zaina sintió de nuevo esa extraña mezcla de ser vista, y al mismo tiempo, evaluada como un objeto. Entonces habló, y su voz, tranquila pero cargada de una arrogancia inconfundible, lanzó el primer disparo en su guerra personal. Le propuso una apuesta. Una idea tan retorcida y humillante que a Zaina le costó procesarla. Él afirmó, con una confianza insultante, que ella no sería capaz de resistirse a él. Que su cuerpo, hambriento de contacto después de meses en las calles, la traicionaría. Te doy 3 días, dijo, con una media sonrisa que ella quiso borrarle de la cara. 3 días antes de que me ruegues que te toque. La propuesta no era un juego seductor, era una afirmación de poder, una forma de recordarle que, a sus ojos, ella no era más que un conjunto de instintos primarios que él podía controlar a su antojo. La risa que escapó de los labios de Zaina fue seca y carente de humor. Fue el sonido de la incredulidad convirtiéndose en una furia helada. ¿Rogarle? Ella, que había sobrevivido al hambre, al frío y a la desesperación, iba a suplicarle al hombre que era la causa de todo su sufrimiento. Se levantó lentamente, cada movimiento imbuido de una dignidad que había creído perdida. Lo miró directamente a los ojos, dejando que viera todo el desprecio que sentía por él y por su propuesta. Acepto tu apuesta, jeque, respondió, su voz temblando ligeramente, no de miedo, sino de una ira contenida. Pero te equivocas en una cosa. No serán 3 días. Ni 3 semanas, ni 3 años. Nunca te pediré nada. Cumpliré mi parte de este ridículo contrato cuando sea necesario, pero no esperes de mí, ni un ápice de deseo,
Ni una sola palabra de súplica. Ganaré esta apuesta, y tú te quedarás con tu frustración y tu arrogancia. Su declaración no fue solo una aceptación del desafío, fue un juramento, una promesa a sí misma, de que conservaría esa última fortaleza, la soberanía sobre su propio deseo, sin importar el coste. Así comenzó la Guerra de los 5 días. Zaina, movida por un orgullo herido y un odio profundo, decidió usar las propias armas de él en su contra. El palacio le había proporcionado un guardarropa digno de una reina, y ella lo utilizó como su arsenal. El primer día, eligió un vestido de seda de un rojo intenso, con un escote que insinuaba más de lo que mostraba y una abertura lateral que dejaba al descubierto su pierna al caminar. No era vulgar, pero era una provocación deliberada. Se movía por la suite con una gracia estudiada, consciente de su mirada siguiéndola a cada paso. Veía la tensión en su mandíbula, la forma en que sus nudillos se blanqueaban al apretar el puño. Él, por su parte, contraatacó con una indiferencia calculada, pasando horas en el gimnasio privado de la suite, regresando sin camisa, con el sudor brillando en su piel, ignorándola como si fuera parte del mobiliario. Pero ambos sabían que era una farsa. El aire entre ellos vibraba con una energía no expresada. Una batalla de voluntades donde cada mirada era un golpe y cada silencio, una estrategia. El segundo día, la tensión se intensificó. Saif elevó la apuesta. Salió del baño con solo una toalla anudada a la cintura, dejando que las gotas de agua recorrieran su torso musculoso. Se detuvo frente al espejo, secándose el pelo lentamente, un acto cotidiano transformado en una exhibición de poder y masculinidad. Zaina sintió un calor traicionero recorrerle el cuerpo, una respuesta puramente física que la enfureció. Su propio cuerpo se estaba convirtiendo en un enemigo. Para contraatacar, mientras él estaba distraído, ella accidentalmente dejó caer un libro y se agachó para recogerlo con una lentitud exasperante, el tejido de su vestido ciñéndose a sus curvas de una forma que sabía que él no podría ignorar. Cuando se enderezó, sus miradas se encontraron por un instante, y en sus ojos vio un fuego oscuro, una mezcla de deseo y frustración que le dio una pequeña y amarga sensación de victoria. Estaba sufriendo, y eso era todo lo que importaba. La guerra no era solo para resistir, sino para hacerlo sufrir a él también, para demostrarle que no podía tener todo lo que quería con solo chasquear los dedos. Fue durante el tercer día cuando una pieza crucial del rompecabezas cayó en su lugar, cambiando por completo su percepción de la batalla. Una de las sirvientas asignadas a ella, una mujer mayor y amable llamada Fatima, intentando aliviar la tensión evidente, comenzó a hablar. Le contó, con una mezcla de admiración y compasión, sobre el calvario que el jeque había soportado durante los últimos meses. Le habló del desfile interminable de princesas y nobles, mujeres de una belleza y un linaje impecables, que habían pasado por el palacio. Ninguna le interesaba, susurró Fatima, como si compartiera un secreto de estado. 8 meses, mi señora. 8 meses sin que ninguna mujer despertara nada en él. Los consejeros estaban desesperados. Decían que estaba roto. De repente, Zaina comprendió. La intensidad de Saif, su desesperación por un heredero, su elección impulsiva de ella, no era solo arrogancia. Era el producto de una frustración profunda y prolongada. No estaba imaginando la atracción explosiva entre ellos, era real, una reacción química innegable que él, después de tanto tiempo, había sido incapaz de ignorar. Y eso, de alguna manera, lo hacía todo mucho más peligroso. Con esta nueva información, los 2 días siguientes se convirtieron en una tortura exquisita. La guerra de provocaciones continuó, pero ahora Zaina la veía bajo una nueva luz. Ya no era solo una batalla de orgullo contra humillación. Era una lucha desesperada de su propia voluntad contra un deseo creciente que ahora entendía que era mutuo y abrumador. Cuando él la rozaba accidentalmente al pasar por un pasillo estrecho, la corriente que sentía ya no la atribuía solo a su propia debilidad, sino a una conexión compartida. Las noches se volvieron insoportables. Se tumbaba en la enorme cama, sola, consciente de su presencia al otro lado de la pared, y su cuerpo ardía. Se odiaba por desear al hombre que había destruido su vida, pero odiaba aún más el hecho de que su deseo pareciera tener una voluntad propia, independiente de su mente y de su corazón herido. Se dio cuenta de que la apuesta ya no era sobre si ella le rogaría a él, era sobre cuánto tiempo podría mentirse a sí misma antes de admitir la verdad.
que ella también lo deseaba con una intensidad que la aterrorizaba. El quinto día, el dique finalmente se rompió. Había sido un día de una tensión casi insoportable, con ambos moviéndose por la suite como dos imanes con los polos opuestos, atrayéndose y repeliéndose en un baile silencioso y agónico. Por la noche, Saif repitió su movimiento del segundo día, saliendo del baño envuelto en una toalla. Pero esta vez, fue diferente. La acumulación de 5 días de deseo reprimido, de provocaciones, y de una comprensión creciente, había llevado la atmósfera al límite. Él se detuvo y la miró, y en sus ojos ya no había arrogancia, solo una necesidad cruda y desnuda que era un reflejo de la suya. Fue demasiado. El control de Zaina, forjado en el odio y mantenido por el orgullo, se hizo añicos. Un sollozo de pura frustración escapó de su garganta, y las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, un torrente de verdad contradictoria y dolorosa. «Te deseo», gritó, su voz quebrada por la emoción. Y casi en el mismo aliento, con las lágrimas corriendo por su rostro, añadió, «Pero todavía te odio». La rendición fue tan explosiva como la tensión que la había precedido. En el instante en que las palabras salieron de su boca, el espacio entre ellos desapareció. Saif la alcanzó en 2 zancadas, y su boca se estrelló contra la de ella. No fue un beso tierno ni romántico, fue un acto de posesión, una liberación desesperada de 5 días de guerra contenida. Zaina le devolvió el beso con la misma ferocidad, sus manos enredándose en su pelo, sus uñas arañando su espalda. Era una colisión de odio y deseo, de rabia y necesidad. Cada caricia estaba teñida de resentimiento. Cada beso era a la vez un castigo y una súplica. Los 5 días de provocaciones, de miradas furtivas y roces calculados, se materializaron en una pasión urgente e incontenible que los consumió a ambos. En el suelo de la lujosa suite, rodeados de los símbolos de su contrato frío, finalmente se rindieron a la verdad innegable que ambos habían intentado negar. Que bajo el odio y el orgullo, había una atracción tan poderosa que amenazaba con destruirlos o quizás, con reconstruirlos desde las cenizas de su conflicto. La apuesta había terminado. Nadie había ganado. Y todo acababa de empezar. Las semanas que siguieron a su rendición, se convirtieron en un territorio inexplorado, un campo de minas emocional, donde cada día era una nueva batalla y una nueva tregua. La intimidad que comenzaron a construir, no era tierna ni serena, era un torbellino de pasiones contradictorias. Discutían con la misma ferocidad con la que se habían deseado, lanzándose verdades dolorosas como si fueran armas, recordándose mutuamente el origen transaccional de su unión. Zaina le echaba en cara la destrucción de su vida, y él le recordaba que ella había aceptado el contrato. Sin embargo, estas tormentas siempre daban paso a reconciliaciones aún más intensas, momentos en los que el deseo y una extraña forma de comprensión se imponían sobre el orgullo y el resentimiento. En esos instantes de calma, tumbados en la cama deshecha, Zaina empezaba a ver más allá del jeque arrogante. Veía un hombre solitario, atrapado por las expectativas de su pueblo. Un hombre que la miraba con una vulnerabilidad que la desarmaba por completo. Y en su interior, una semilla de esperanza, pequeña y frágil, comenzó a germinar, susurrándole que quizás, solo quizás, esto podría ser algo más que un simple acuerdo. Poco a poco, casi sin darse cuenta, sus interacciones comenzaron a cambiar. Las provocaciones deliberadas fueron reemplazadas por pequeños gestos de cuidado. Él le traía su té favorito por la mañana, sin que ella lo pidiera. Ella le dejaba un libro abierto en la página que sabía que le interesaría. Empezaron a hablar, no sobre el contrato o el heredero, sino sobre sus vidas antes de que el destino los estrellara el uno contra el otro. Zaina le habló de su pasión por los idiomas, de sus sueños de viajar, y vio en sus ojos un interés genuino que nunca antes había percibido. Saif, a su vez, le confesó la inmensa presión de gobernar, el peso de las decisiones que afectaban a miles de vidas, y la soledad aplastante que sentía en la cima del poder. Aquellas conversaciones eran como puentes construidos sobre el abismo de su odio inicial. Zaina comenzó a sentir que la mujer que había gritado a las puertas del palacio y la que ahora compartía confidencias con el jeque, eran 2 personas distintas. El odio no había desaparecido por completo, pero ahora convivía con un sentimiento nuevo y aterrador, un afecto creciente que se sentía peligrosamente parecido al amor. La sospecha se instaló en ella como una niebla matutina, sutil pero persistente. Un cansancio inusual, una sensibilidad a ciertos olores, una sensación extraña que no podía definir. Durante casi una semana, ignoró las señales, atribuyéndolas al estrés emocional de su nueva vida. Pero la posibilidad,
cada vez más fuerte, la obligó a enfrentarse a la realidad. Una noche, mientras Saif estaba ausente en una de sus misteriosas y prolongadas reuniones que habían comenzado hacía 2 semanas, Zaina consiguió una prueba de embarazo a través de Fatima, la única sirvienta en la que confiaba vagamente. Se encerró en el baño, con el corazón latiéndole en la garganta, sintiendo que el destino de su vida entera dependía del resultado de aquella pequeña tira de plástico. Esperó los minutos más largos de su existencia, mirando fijamente el dispositivo sin atreverse a respirar. Cuando las 2 líneas aparecieron, claras e inequívocas, un torbellino de emociones la golpeó con la fuerza de un huracán. Alegría, pánico, esperanza y un miedo paralizante. Estaba embarazada. Iba a tener un hijo del hombre que había empezado a amar. Justo en ese instante de revelación trascendental, con la prueba de embarazo todavía en su mano temblorosa, un sonido del otro lado de la puerta la devolvió a la realidad. Eran las voces de 2 sirvientas más jóvenes, susurrando en el pasillo con esa malicia casual que solo se encuentra en los cotilleos de palacio. Zaina se quedó inmóvil, pegando la oreja a la madera. Las palabras que escuchó fueron como fragmentos de vidrio clavándose directamente en su corazón. La pobre tonta cree que él está ocupado con asuntos de Estado, dijo una de ellas con una risita ahogada. Mi prima, que trabaja en el ala de los consejeros, dice que el jeque lleva 2 semanas viajando para cerrar el trato, una alianza política con el reino vecino. La otra voz añadió, con un tono de falsa compasión. Claro, necesita una esposa legítima, una princesa de verdad. Esta solo era para el heredero. Una vez que nazca el niño, su utilidad habrá terminado. Cada palabra era un martillazo demoliendo el frágil castillo de esperanza que había estado construyendo durante semanas. La princesa. La segunda esposa. La alianza política. Todo encajaba. La ausencia de Saif no era por trabajo, era por traición. El mundo de Zaina se desmoronó por segunda vez, pero esta fue infinitamente peor. La primera vez, Saif le había quitado su vida material. Esta vez, le había robado el alma. La intimidad que habían compartido, las conversaciones nocturnas, los gestos de ternura, todo se reveló como una farsa cruel y calculada. Él no estaba aprendiendo a amarla, simplemente la estaba manteniendo contenta, asegurándose de que cumpliera su función sin problemas, hasta que la verdadera reina llegara. Se sintió como la idiota más grande del mundo. Había confundido la necesidad física con el afecto, la soledad compartida con el amor verdadero. El arrepentimiento la golpeó con una violencia física, dejándola sin aire. Se miró en el espejo, con la prueba de embarazo en la mano, y vio el rostro de una mujer desechable. No solo ella era temporal, su hijo, el heredero que él tanto ansiaba, nacería en un hogar roto, destinado a ser criado por una madrastra mientras su verdadera madre era descartada como un contrato cumplido. La idea fue tan insoportable, tan visceralmente dolorosa, que el amor que había comenzado a sentir se agrió y se transformó en un odio más puro y profundo que el que jamás había conocido. El regreso a sus aposentos fue como entrar en la escena de un crimen, el crimen de su propia estupidez. Cada objeto de lujo, cada tela de seda, cada pieza de arte que antes había representado una extraña forma de seguridad, ahora se había convertido en un monumento a su humillación. La rabia que sintió no fue la llamarada caliente y ruidosa que la había llevado a las puertas del palacio. No. Esta era una furia fría, un veneno que le recorría las venas y exigía una manifestación física. Sus manos, temblorosas al principio, encontraron un jarrón de cristal y lo lanzaron contra la pared con una fuerza que no sabía que poseía. El sonido del cristal al hacerse añicos fue una catarsis momentánea, un eco de cómo se sentía su corazón por dentro. Pero no fue suficiente. Empezó a moverse por la habitación como un huracán silencioso y devastador, desgarrando las sábanas de seda que habían sido testigos de su rendición, volcando mesas, rompiendo los espejos que le devolvían la imagen de una tonta enamorada. No gritaba. El único sonido era el de la destrucción, un lenguaje universal para un dolor que no tenía palabras. Cada objeto que rompía era un símbolo. El espejo, por la belleza que él le había hecho creer que veía en ella. Las sábanas, por la intimidad falsa que habían compartido. Los libros, por las conversaciones que ahora sabía que eran mentiras. Destrozó todo lo que él le había dado, todo lo que representaba su vida en aquella jaula dorada. Cuando no quedó nada más por romper, se desplomó en el suelo, rodeada por los escombros de su vida y de su corazón. El llanto que la sacudió no fue de tristeza, sino de una rabia impotente. Lloró por la mujer ingenua que había sido,
por el hijo que llevaba dentro, y que ahora tendría que proteger de su propio padre. Pero en medio de la devastación, una nueva determinación comenzó a formarse. El orgullo que la había sostenido en las calles resurgió de las cenizas de su dolor. No sería la segunda opción de nadie. No permitiría que su hijo creciera viendo a su padre con otra mujer, a su madre tratada como un error conveniente. No le daría a Saif la satisfacción de descartarla. Sería ella quien se iría. Ella tomaría el control de su propia narrativa, por última vez. Con una calma gélida que siguió a la tormenta de furia, Zaina comenzó a preparar su huida. Se movió con una eficiencia nacida de la desesperación. Ignoró las joyas, los vestidos caros y todo el lujo que la rodeaba. Solo cogió una pequeña bolsa con algo de dinero que había logrado guardar, y la prueba de embarazo, la única prueba tangible de su breve y desastroso matrimonio. Antes de irse, se detuvo frente a un trozo de papel que había quedado intacto sobre un escritorio volcado. Cogió un bolígrafo, y con una caligrafía firme y decidida, escribió una nota. No era una carta de despedida llena de dolor o reproches. Era una declaración de guerra, una afirmación de su propia valía. 5 palabras, frías y cortantes como el acero. Puedes quedarte con tu princesa. Yo no comparto. Dobló el papel, y lo dejó en el centro de la cama deshecha, el único objeto que había dejado intacto en medio del caos. Era un mensaje claro. Un final definitivo. No había lugar para la negociación ni para las explicaciones. Había trazado una línea en la arena, y estaba dispuesta a morir antes que cruzarla de nuevo. Escabullirse del palacio fue sorprendentemente fácil. La noche era su aliada, y los guardias, acostumbrados a verla como la esposa del jeque, no prestaron atención a su figura solitaria y decidida que se movía por los pasillos de servicio. Cada paso que daba la alejaba de la humillación y la acercaba a un futuro incierto pero propio. El aire frío de la noche del desierto en su rostro fue como un bautismo, limpiándola de la sofocante atmósfera de mentiras del palacio. Se dirigió directamente a la terminal de autobuses, el único lugar que conocía que representaba una vía de escape, un portal de regreso al anonimato del que nunca debió haber salido. La terminal era un caos de ruido, olores y gente, un marcado contraste con el silencio opulento del palacio. Pero por primera vez en semanas, Zaina se sintió libre. El miedo a lo desconocido era preferible a la certeza de la traición. Compró un billete para el primer autobús que saliera, sin importarle el destino. Cualquier lugar era mejor que aquel donde su corazón había sido hecho pedazos. Mientras esperaba en la fila para abordar, con la pequeña bolsa apretada contra su pecho como un escudo, el sonido de un coche frenando bruscamente en el exterior la hizo girar la cabeza. La puerta se abrió de golpe, y de él salió una figura que su corazón reconoció antes que sus ojos. Era Saif. Pero no era el jeque sereno y controlado que conocía. Este era un hombre desquiciado. Su ropa estaba arrugada, su pelo revuelto por el viento y en sus ojos había una expresión de pánico absoluto que nunca había visto antes. Corrió hacia la entrada de la terminal, buscándola frenéticamente entre la multitud. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo pareció detenerse. La expresión de alivio y furia que cruzó su rostro fue aterradora. «¡Zaina!», gritó, su voz resonando por encima del bullicio. Empezó a abrirse paso entre la gente, empujando a quien se interponía en su camino, con una única y desesperada misión: alcanzarla antes de que fuera demasiado tarde. Zaina sintió que el hielo de sus venas se convertía en fuego. No. No se lo permitiría. No después de todo. Dio media vuelta, dispuesta a subir al autobús y desaparecer para siempre, pero él fue más rápido. La alcanzó, justo al pie de la escalera, agarrándola del brazo con una fuerza que no dejaba lugar a la discusión. «Suéltame», gritó ella, forcejeando, atrayendo las miradas curiosas de los demás pasajeros. «No tienes derecho». «No me iré sin ti», respondió él, su voz era un gruñido bajo y desesperado. «No tienes ni idea de lo que está pasando, tienes que venir conmigo». La arrastró lejos del autobús, ignorando sus protestas y sus golpes. Era una escena caótica y humillante, pero a Saif no parecía importarle. La llevó a rastras hasta su coche, abrió la puerta y prácticamente la metió dentro. Antes de que pudiera reaccionar, él ya estaba en el asiento del conductor, bloqueando las puertas y arrancando el motor con un rugido. El coche salió disparado de la terminal, dejando atrás el autobús que representaba su única escapatoria. Estaba atrapada de nuevo,
prisionera de un hombre al que odiaba con cada fibra de su ser. El viaje fue un infierno de silencio tenso, interrumpido solo por los sollozos de rabia de Zaina y el sonido del motor, a toda velocidad. Él no la miraba, mantenía los ojos fijos en la carretera, su mandíbula apretada con una tensión que parecía a punto de romperla. Se adentraron en el desierto, dejando atrás las luces de la ciudad, y el pánico comenzó a apoderarse del corazón de Zaina. ¿A dónde la llevaba? ¿Iba a abandonarla en medio de la nada como castigo por su huida? La idea era tan aterradora que silenció sus protestas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, él redujo la velocidad y se desvió por un camino de tierra que ella no sabía que existía. Condujo hasta la cima de una duna de arena y detuvo el coche. «Mira», dijo simplemente, su voz ronca por la emoción. Zaina siguió su mirada, sin esperar nada más que la interminable extensión de arena. Pero lo que vio la dejó sin aliento. Abajo, en un valle protegido por las dunas, no había un desierto vacío. Había una ciudad. Una ciudad entera, con casas, calles iluminadas, una plaza central y el inconfundible sonido de la vida. Zaina no podía procesarlo. Parecía un espejismo, una alucinación nacida de su desesperación. Se volvió hacia Saif, con una pregunta silenciosa en los ojos. Él finalmente la miró, y en su rostro vio un agotamiento profundo y una vulnerabilidad que la desarmó. «Nunca hubo una princesa Zaina», dijo, su voz quebrada. «Nunca hubo una segunda esposa ni una alianza política. Esos eran los rumores que los consejeros esparcieron porque no aprobaban mi elección, porque no te consideraban digna. Las 2 semanas que estuve fuera, estuve aquí, supervisando los últimos detalles». Señaló la ciudad que brillaba bajo la luna del desierto. «Todo esto es para ti. Se llama Zaina». El impacto de sus palabras fue tan profundo, tan absolutamente inesperado, que Zaina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró de nuevo la ciudad, y luego a él, incapaz de comprender la magnitud de lo que le estaba revelando. Una ciudad. Con su nombre. El hombre que creía que la había traicionado, no había estado buscando a otra mujer. Había estado construyendo un mundo para ella. La condujo a la ciudad, y mientras caminaban por sus calles silenciosas, él le explicó todo. Le habló de las 100 familias que vivirían allí, familias que, como la suya, habían sido perjudicadas por sus decisiones políticas iniciales. Cada casa era una disculpa, un acto de restitución. La llevó a la plaza central, donde una fuente de mármol se alzaba como un monumento a la esperanza. Y luego, la guió hasta un pequeño edificio de apartamentos, idéntico al que ella había perdido. Subieron las escaleras hasta un piso cuya puerta estaba abierta. Era su antiguo apartamento, reconstruido hasta el más mínimo detalle, desde el color de las paredes hasta los libros en la estantería. Pero había una habitación nueva. Una habitación de bebé, pintada de colores suaves, con una cuna esperando y juguetes cuidadosamente colocados. Era la prueba irrefutable, una demostración de amor tan concreta y abrumadora que destrozó todas sus defensas. El odio, la rabia, la traición, todo se disolvió ante la evidencia de un amor que no se expresaba con palabras, sino con ladrillos y mortero. Fue entonces, en medio de la habitación que representaba un futuro que ella había creído imposible, cuando Saif, finalmente se rompió. Se arrodilló ante ella, un jeque poderoso postrado a los pies de la mujer que había recogido de la calle. Empezó como un contrato, Zaina, lo admito, dijo, con las lágrimas corriendo por su rostro. Empezó como una necesidad desesperada. Pero en algún momento, durante nuestras peleas, durante nuestras conversaciones, durante cada instante que pasé contigo, dejaste de ser un contrato y te convertiste en mi todo. Me enamoré de tu fuego, de tu fuerza, de la mujer que desafió a un reino por lo que creía justo. Fui un idiota por no decírtelo, por pensar que una sorpresa grandiosa valía más que la simple honestidad. Tenía miedo, Zaina. Miedo de que si te lo decía, no me creerías, que pensarías que era otra estrategia. Pero al verte en esa terminal, a punto de perderme, me di cuenta de que el trono, el heredero, nada de eso importa si no te tengo a ti. Zaina se desplomó de rodillas frente a él, su propio llanto finalmente liberado, no de dolor, sino de una abrumadora sensación de redención. En la ciudad que llevaba su nombre, rodeada por la prueba de un amor inimaginable, el contrato finalmente murió, y en su lugar, nació algo real, algo verdadero, algo que ambos eligieron libremente, no por necesidad, sino por amor. El viaje en coche fue una tortura silenciosa.
Un limbo suspendido entre la furia del terminal y un destino desconocido. Zaina permanecía pegada a la ventanilla, viendo cómo las luces de la ciudad se desvanecían para dar paso a la inmensidad oscura del desierto. Cada kilómetro que avanzaban, el miedo se enroscaba más fuerte en su estómago, una serpiente helada que le susurraba terribles posibilidades. La estaba llevando a un lugar para castigarla por su huida, para abandonarla donde nadie pudiera encontrarla jamás. Saif, a su lado, era una estatua de tensión. Sus manos se aferraban al volante con una fuerza que blanqueaba sus nudillos, su mandíbula era una línea dura de concentración, y una emoción que ella no podía descifrar. Cuando finalmente se desvió por un camino de tierra apenas visible, y detuvo el coche en la cima de una duna, el corazón de Zaina se detuvo. Se preparó para lo peor, para un enfrentamiento final en medio de la nada. Pero él solo señaló hacia el valle de abajo, su voz, un susurro ronco que apenas rompió el silencio. Mira, y lo que ella vio no fue un desierto vacío, sino un milagro imposible que brillaba bajo la luna. Las luces de una ciudad entera. La incredulidad de Zaina era tan vasta como el desierto que la rodeaba. Parpadeó, convencida de que era un espejismo, una alucinación producto del estrés y el agotamiento emocional. Pero las luces no se desvanecieron. Eran reales, delineando calles, casas, y una plaza central que palpitaba con una vida silenciosa. Se volvió hacia Saif, con la garganta demasiado seca para formular la pregunta que gritaba en su mente. Fue entonces cuando lo vio de verdad por primera vez, desde que la había arrancado del terminal. El jeque arrogante y controlado había desaparecido. En su lugar había un hombre al borde del colapso, con ojeras que hablaban de noches sin dormir y una vulnerabilidad en su mirada que la desarmó por completo. Nunca hubo una princesa Zaina, dijo, su voz quebrándose con el peso de la confesión. Nunca hubo una segunda esposa. Las 2 semanas que estuve fuera, estuve aquí. Supervisando esto. Sus palabras cayeron en el silencio como piedras en un pozo profundo, cada una resonando con una verdad que era demasiado grande para comprenderla. Él había estado construyendo un mundo, no buscando a otra mujer. La ciudad, ese milagro de luz en la oscuridad, era la prueba. Descendieron de la duna y entraron en la ciudad a pie, y con cada paso, la escala del gesto de Saif se volvía más abrumadora. El aire olía a pintura fresca y a tierra recién movida, le explicó, con una voz cargada de un agotamiento que iba más allá de lo físico, cómo había movilizado a 200 de los mejores trabajadores del reino. Habían trabajado día y noche, en turnos ininterrumpidos durante 2 semanas, un esfuerzo hercúleo impulsado por su desesperación y su determinación. Zaina escuchaba, aturdida, mientras caminaban por calles perfectamente pavimentadas. Vio casas terminadas, con luces encendidas en las ventanas, y pequeños jardines ya plantados. Comprendió que esto no era un proyecto a largo plazo. Había sido una carrera contra el tiempo, una construcción frenética nacida de un impulso que solo ahora empezaba a vislumbrar. La ciudad no era solo una promesa de futuro, era la manifestación física de la urgencia de un hombre por enmendar un error que aún no sabía que había cometido. El de haberla dejado sola con sus miedos y las mentiras de los demás. Lo que rompió la primera capa de su coraza de rabia fueron los nombres de las calles. Saif la detuvo en una esquina, bajo una farola recién instalada, y señaló la placa de metal. Calle de la Esperanza, leyó Zaina en voz alta. Él la guió a la siguiente intersección. Avenida del Coraje. Y luego a la plaza central, cuyo nombre estaba grabado en la base de una fuente de mármol, Plaza de la Fe. Saif le explicó que cada nombre era un tributo a ella. La esperanza que había visto en sus ojos incluso cuando vivía en las calles. El coraje que había demostrado al enfrentarse a él en su propio palacio. Y la fe que él tenía en que podrían construir algo real juntos. Zaina sintió que el aire le faltaba. Este hombre no solo la había observado. La había estudiado. Había memorizado las cualidades que la definían, y las había inmortalizado en la estructura misma de la ciudad. No era un gesto grandioso y vacío, era un acto de reconocimiento tan íntimo y profundo que se sintió completamente expuesta, vista de una manera que nadie la había visto jamás. Su rabia, tan justificada, comenzó a luchar contra una ola de emoción que amenazaba con ahogarla. Su recorrido continuó, y Saif le mostró el verdadero propósito de la ciudad. No era un monumento egoísta a su amor, era un acto de restitución. La llevó a varias casas, donde las luces encendidas revelaban a familias cenando, a niños jugando en salones recién amueblados. 100 familias, explicó él,
su voz teñida de un arrepentimiento genuino. Son las familias que lo perdieron todo por mi decreto, las que se vieron más afectadas, como tú. Cada una de ellas tiene ahora una casa, un trabajo en las nuevas empresas que hemos abierto aquí, y una compensación económica por lo que perdieron. Zaina se detuvo asimilando la magnitud de lo que estaba presenciando. Él no solo había intentado arreglar el daño que le había hecho a ella, había intentado arreglar el daño que le había hecho a su pueblo. Había escuchado sus gritos de protesta aquel día en el palacio, no como un insulto, sino como una verdad que lo había obligado a actuar. La ciudad no era solo para ella. Era la respuesta a su desafío, la prueba de que su voz, la voz de una mendiga desesperada, había sido lo suficientemente poderosa como para cambiar el curso de un reino. El golpe final a sus defensas llegó cuando la guió hasta un pequeño edificio de apartamentos que le resultó dolorosamente familiar. Subieron las escaleras en silencio, y él abrió la puerta de un piso. Zaina entró, y el mundo se detuvo. Era su antiguo apartamento. No uno parecido, sino una réplica exacta, reconstruida de memoria, y con un cuidado obsesivo por el detalle. Allí estaba su sofá desgastado, su estantería llena de sus libros favoritos, incluso las fotografías enmarcadas de sus padres sobre la repisa, las mismas que había creído perdidas para siempre. Recorrió la habitación con los dedos, tocando cada objeto como si fuera una reliquia sagrada, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Era como caminar dentro de un recuerdo, un fantasma de la vida que él le había arrebatado, y que ahora, de la forma más increíble posible, le estaba devolviendo. No era solo un piso, era su identidad, su pasado, su historia, todo restaurado con un amor tan meticuloso que resultaba abrumador. Se dio cuenta de que mientras ella lo odiaba por lo que le había quitado, él había estado trabajando desesperadamente para devolvérselo todo. Pero había algo nuevo, una puerta que no existía en su antiguo apartamento. Con el corazón latiéndole en la garganta, Zaina la abrió. Dentro, encontró una habitación de bebé, pintada de un suave color amarillo y llena de la luz cálida de una lámpara con forma de luna. Una cuna de madera esperaba en el centro, con un móvil de estrellas doradas colgando sobre ella. Había una mecedora, una pila de libros infantiles y un armario lleno de ropita diminuta. Fue entonces cuando Saif habló, su voz apenas un susurro. Encontré la prueba de embarazo en el suelo, entre los cristales rotos de tu habitación. Se acercó y colocó su mano suavemente sobre el vientre de Zaina. Un gesto que ya no se sentía como una posesión, sino como una reverencia. Esto no es para el heredero del reino Zaina. Es para nuestro hijo. O nuestra hija. La visión del futuro que ella había temido, un futuro de rechazo y humillación para su hijo, se disolvió, y fue reemplazada por esta prueba tangible de amor y aceptación. La ciudad era para ella, pero esta habitación, este santuario era para ellos. Fue en ese momento, rodeado por los símbolos de su pasado reconstruido y su futuro prometido, cuando el jeque finalmente se derrumbó. Cayó de rodillas ante ella, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían venir de lo más profundo de su alma. Fui un cobarde, Zaina, confesó con el rostro oculto entre las manos. Los rumores sobre la princesa, los escuché. Los consejeros los esparcieron porque estaban furiosos con mi elección. Y en lugar de enfrentarlos, en lugar de protegerte, me escondí aquí. Pensé que si te lo mostraba, si te daba esta prueba irrefutable me creerías. No me di cuenta de que mi silencio te estaba destruyendo. Cada día que pasaba lejos de ti era una tortura, imaginando lo que estarías pensando, pero estaba tan obsesionado con esta sorpresa, que me cegué al dolor que te estaba causando. Levantó la vista, sus ojos rojos y llenos de una desesperación que le partió el corazón a Zaina. No te merezco, pero no puedo vivir sin ti. Este contrato, el trono. Nada de eso importa. Solo tú. Zaina lo miró, arrodillado ante ella, despojado de toda su arrogancia, de todo su poder, reducido a un hombre vulnerable que le ofrecía su corazón roto. La rabia que había sentido, tan justa y tan poderosa, seguía ahí, un eco sordo de la traición y el miedo que había experimentado. Su desaparición sin explicación había sido cruel, una tortura que la había llevado al límite de su cordura. Pero frente a ella estaba la razón. Una ciudad entera. 100 vidas restauradas. Su pasado devuelto. Un futuro para su hijo, preparado con amor. ¿Cómo podía el odio sobrevivir ante una evidencia tan abrumadora? Comprendió que el amor de Saif no era como el de otros hombres. No se expresaba en susurros dulces o promesas vacías.
Se expresaba en acciones, en gestos tan monumentales y concretos que no dejaban lugar a dudas. Su método había sido torpe, equivocado, incluso doloroso, pero la intención detrás de él era el amor más puro y desesperado que jamás había conocido. Y en esa habitación, su corazón tuvo que tomar una decisión: aferrarse al dolor del pasado, o abrazar la asombrosa realidad de su presente. Saif la tomó de la mano, y la guió de regreso a la plaza central. Zaina se dio cuenta de que no estaban solos. Las 100 familias beneficiadas estaban allí, reunidas en un silencio respetuoso, sus rostros iluminados por las luces de la plaza. No parecían curiosos ni entrometidos, parecían testigos, convocados para presenciar un momento sagrado. El pánico revoloteó en el pecho de Zaina, pero la mano de Saif en la suya era firme y tranquilizadora. La llevó al centro de la plaza, junto a la fuente de mármol que llevaba el nombre de Plaza de la Fe. Se volvió hacia ella, y luego hacia la multitud, su rostro serio y decidido. El aire estaba cargado de expectación, como la calma que precede a una tormenta. Zaina contuvo la respiración, sintiendo el peso de cientos de ojos sobre ellos, sabiendo que lo que sucediera a continuación no sería una confesión privada, sino una declaración que cambiaría sus vidas para siempre, frente al mismo pueblo al que ambos, a su manera, habían intentado servir. En un gesto que dejó a todos sin aliento, Saif la levantó en sus brazos, como si no pesara nada, sosteniéndola frente a las 100 familias, como si fuera el tesoro más preciado del reino. Su voz resonó en la plaza, clara y fuerte, sin rastro de la vulnerabilidad que le había mostrado en privado. Todos ustedes están aquí esta noche porque cometí un error, comenzó, su mirada fija en Zaina. Creí que el poder se demostraba con decretos y construcciones. Pero esta mujer me enseñó que el verdadero poder reside en el coraje, la honestidad y la capacidad de admitir cuando te equivocas. Desaparecí durante 2 semanas, la dejé sola y asustada, y eso fue un acto de cobardía. Hoy, quiero que todos ustedes sean testigos de mi verdad. Sus ojos se clavaron en los de Zaina, y el mundo exterior se desvaneció. Zaina, esta ciudad lleva tu nombre porque tú eres su fundamento. Tú eres mi hogar. Siempre fuiste tú. Nunca hubo nadie más, y nunca lo habrá. Esta ciudad es mi promesa de que nunca más dudarás de eso. Aún sosteniéndola en sus brazos, bajó la voz a un susurro íntimo, destinado solo para ella, aunque todos en la plaza podían ver la devoción en su rostro. No te pido solo perdón por mi estupidez, por mi miedo, por el dolor que te causé. Eso no es suficiente. Su agarre se hizo más fuerte, más protector. Te pido todas las noches del resto de mi vida. Te pido que seas mi esposa, no por un contrato, no por un heredero, sino porque te amo con cada fibra de mi ser. Te pido que me permitas pasar el resto de mi existencia demostrándote, con acciones y no solo con palabras, que eres mi reina, mi compañera y mi todo. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Zaina, y aterrizó en la mano de Saif. Era una lágrima de liberación, de una alegría tan inmensa que dolía. Ya no había espacio para la duda. El veneno de los cotilleos había sido purgado por completo, no con una negación, sino con una verdad tan grande y tangible que iluminaba el desierto entero. Zaina levantó la mano y le acarició la mejilla, un gesto simple que selló su decisión. Sí, susurró, su voz apenas audible pero llena de una convicción inquebrantable. Sí. Un estruendo de aplausos y vítores estalló en la plaza. El sonido de 100 familias celebrando no solo su propia fortuna, sino el triunfo del amor sobre el orgullo. Saif la bajó lentamente al suelo, pero nunca la soltó. La besó allí, en el centro de la ciudad que llevaba su nombre, bajo la mirada de su pueblo, un beso que no tenía nada de la furia de su primer encuentro, sino que estaba lleno de la promesa de un nuevo comienzo. La reconciliación no fue un simple perdón, fue una transformación total. La mendiga elegida por necesidad y el jeque desesperado habían muerto esa noche. En su lugar, nacieron un hombre y una mujer que habían encontrado la justicia no en la huida o la venganza, sino en la vulnerabilidad más absoluta, y en la construcción de un amor tan sólido y real, como la ciudad que los rodeaba. Aquella noche, en la Plaza de la Fe, Zaina comprendió una verdad fundamental. El contrato matrimonial había sido el catalizador, la extraña puerta que el destino había utilizado para unirlos. Pero el amor verdadero no se firmaba en un papel, se construía ladrillo a ladrillo, con acciones concretas que demostraban un compromiso más allá de cualquier obligación. Comprendió que los 8 meses de abstinencia forzada de Saif no lo habían preparado para elegir la perfección,
sino para reconocer la pasión genuina, cuando finalmente la encontrara en el desafío de una mujer furiosa. El jeque que le había ofrecido un acuerdo frío era, en realidad, un hombre desesperado que aprendía a amar, aunque su método inicial hubiera sido torpe y doloroso. Liberada de las cadenas de los cotilleos venenosos y del miedo a ser desechable, Zaina renació, no como la esposa de un jeque, sino como una mujer que elegía su propio destino, al lado de un hombre que había elegido construir un mundo para ella. Y en la ciudad del desierto, aprendieron juntos que la necesidad puede ser el punto de partida, pero nunca el cimiento. El verdadero amor era la vulnerabilidad de construir una ciudad para demostrarlo, y la redención siempre era posible cuando ambos elegían la verdad por encima del miedo. Los días que siguieron a la revelación en la ciudad de Zaina no fueron un borrón de felicidad perfecta, sino un lento y deliberado proceso de curación. Para Zaina, el trauma de los últimos meses había dejado cicatrices profundas, invisibles pero dolorosamente reales. Había sido despojada de todo, reducida a la supervivencia en las calles, elegida por una necesidad biológica y luego torturada por la creencia de haber sido traicionada de la forma más cruel. Ahora sentada en el balcón de su apartamento reconstruido, observando la vida florecer en las calles de abajo, tenía que aprender a desmantelar el miedo que se había convertido en su armadura. Cada mañana, Saif se sentaba con ella, no llenando el silencio con promesas vacías, sino simplemente estando presente. Su presencia constante y tranquila era el ancla que necesitaba, la prueba diaria y concreta de que no iba a desaparecer, de que su amor no era un espejismo en el desierto, sino una ciudad real y tangible que podía ver y tocar. El proceso de confiar de nuevo no fue una decisión, sino una rendición gradual al abrumador peso de la evidencia, una evidencia construida con ladrillos, esperanza y una devoción inquebrantable. Para Saif, la construcción de la ciudad había sido solo el primer paso. El verdadero trabajo consistía en deconstruir al jeque frío y calculista que el mundo, y él mismo, creían que era. La vulnerabilidad que había mostrado de rodillas en la habitación del bebé, no fue un momento de debilidad, sino el nacimiento de su verdadero yo. Abandonó por completo la fachada de gobernante distante. Se involucró personalmente en la vida de la nueva ciudad, no como un monarca que concede favores, sino como un vecino. Se le veía ayudando a descargar suministros, jugando con los niños en la plaza, y escuchando las historias de las familias a las que había perjudicado, ofreciendo no solo compensación, sino un arrepentimiento sincero. Zaina lo observaba, y en estos actos de humildad veía la verdadera magnitud de su cambio. El hombre que una vez había firmado un decreto con una frialdad desapasionada, ahora dedicaba sus días a reparar el daño, no por obligación política, sino por una profunda necesidad moral de convertirse en un hombre digno del amor que finalmente había encontrado. El apartamento reconstruido se convirtió en su santuario, un lugar donde el pasado y el presente podían coexistir y sanar. Hubo noches en que Zaina se despertaba de pesadillas, reviviendo el pánico de la terminal de autobuses, el terror de ser abandonada y embarazada. En esos momentos, Saif no la calmaba con palabras, porque sabía que las palabras habían perdido su valor. En su lugar, se levantaba y le preparaba una taza de té de manzanilla, exactamente como a ella le gustaba, o simplemente la abrazaba en silencio hasta que los temblores cesaban. Estas pequeñas y constantes demostraciones de cuidado, eran los hilos con los que tejía de nuevo la confianza rota. Un día, mientras ordenaban unos viejos papeles que habían recuperado, encontraron el contrato de matrimonio original. Se miraron, y sin necesidad de decir una palabra, lo llevaron a la chimenea. Ver el papel retorcerse y convertirse en cenizas, fue un ritual de liberación, la destrucción simbólica de una unión basada en la necesidad para dar paso a una que ahora se basaba únicamente en la elección libre y mutua. Zaina encontró una parte crucial de su propia redención no en el palacio, sino entre la gente de su ciudad. Empezó a caminar por las calles, a hablar con las familias que ahora vivían allí. Escuchó sus historias, tan parecidas a la suya, de sueños rotos y vidas descarriladas por una decisión tomada a kilómetros de distancia. Usando sus habilidades como traductora, ayudó a crear programas comunitarios, a establecer una escuela, y a asegurarse de que las voces de todos fueran escuchadas. Al hacerlo, se dio cuenta de que su protesta inicial, aquel acto desesperado de arrojar piedras contra los muros del palacio, no había sido en vano. Su furia había sido la semilla de la que había brotado todo esto. No era solo la esposa del jeque, era la catalizadora de un cambio real, la prueba viviente de que una sola voz, por muy desesperada que fuera,
podía mover cimientos y construir futuros. Esta comprensión le devolvió la dignidad que había creído perdida para siempre, no como un regalo de Saif, sino como algo que ella misma había forjado con su propio coraje. A medida que el embarazo de Zaina avanzaba, la dinámica entre ellos se transformó en una asociación íntima y profunda. Saif delegó muchas de sus responsabilidades de Estado en sus consejeros, para asombro de estos, declarando que su prioridad era su familia. Pasaba las tardes leyendo libros de historia en voz alta, no para él, sino para el bebé que crecía en el vientre de Zaina, con la esperanza de que su hijo o hija heredara la inteligencia de su madre. Aprendió a cocinar los platos que ella anhelaba, a menudo con resultados cómicos pero siempre con una dedicación que la conmovía hasta las lágrimas. La tensión sexual explosiva que había definido sus primeros días juntos, se había suavizado, transformándose en una ternura profunda, en una familiaridad cómoda salpicada de momentos de pasión, que ahora nacían del afecto y no de la frustración. Estaban construyendo no solo una ciudad, sino una vida, un hogar, pieza por pieza, con el mismo cuidado y atención al detalle con el que él había reconstruido su antiguo apartamento. La historia de su unión, que comenzó como un escándalo susurrado en los pasillos del palacio, se convirtió gradualmente en una leyenda moderna para su pueblo. Ya no era la historia del jeque que se casó con una mendiga por necesidad. Se convirtió en la historia de cómo un gobernante aprendió a escuchar, de cómo el amor podía demostrarse no con joyas y palacios, sino con la restitución y la humildad. Zaina, lejos de ser vista como una intrusa indigna, se convirtió en un símbolo de la fuerza del pueblo, un recordatorio constante para la élite gobernante de que sus decisiones tenían consecuencias humanas. Su presencia al lado de Saif no debilitó su gobierno, como temían los consejeros, lo fortaleció, humanizándolo y conectándolo con su gente de una manera que la sangre real y las alianzas políticas nunca podrían haber logrado. Juntos, se convirtieron en la prueba de que un liderazgo fuerte no se basaba en el poder absoluto, sino en la capacidad de amar, de admitir errores, y de construir algo mejor a partir de las ruinas. Meses después, en el pequeño pero moderno hospital de la ciudad de Zaina, nació su hija. No fue un evento de Estado con anuncios formales, sino un momento privado y sagrado. Saif estuvo a su lado en todo momento, sosteniendo su mano, su rostro, una mezcla de asombro y adoración. Cuando finalmente sostuvo a su hija en brazos por primera vez, una niña pequeña y perfecta con los ojos oscuros de su padre, y el espíritu de lucha de su madre, las lágrimas corrieron por su rostro sin control. Zaina lo observó, y en ese instante, cualquier duda persistente, cualquier eco del contrato o de la necesidad, se evaporó para siempre. Este no era un jeque asegurando su linaje. Era un padre conociendo a su hija, un hombre abrumado por un amor tan puro y poderoso, que redefinía todo lo que había venido antes. La llamaron Amal, que significa esperanza, porque su nacimiento no era el cumplimiento de un acuerdo, sino la celebración de un amor que había sobrevivido al odio, a la desesperación y a las mentiras para florecer en el lugar más inesperado. La vida de Zaina se asentó en un ritmo de una felicidad tranquila y profunda. Reconstruyó su existencia no como la esposa de un jeque, sino como una mujer completa, una madre, una líder comunitaria, y una compañera amada. Encontró una inmensa satisfacción, al ver crecer a su hija en la ciudad que llevaba su nombre, un lugar donde cada calle era un testimonio de la transformación de sus padres. La certeza de que nadie es verdaderamente desechable, de que el valor de una persona no reside en su utilidad sino en su esencia, se convirtió en el pilar de su nueva vida. Comprendió la profunda lección de su viaje, que a veces, las circunstancias más frías y crueles, como un contrato matrimonial nacido de la necesidad, pueden ser el crisol, donde se forja el amor más extraordinario. Pero solo si ambas personas están dispuestas a abandonar el orgullo, a enfrentar la verdad, y a demostrar su amor a través de acciones que gritan más fuerte que cualquier palabra. Aquel día, en la ciudad que llevaba su nombre, Zaina finalmente entendió que el amor verdadero no borraba el pasado, sino que lo redimía. Los 8 meses de abstinencia forzada de Saif no lo habían preparado para elegir la perfección, sino para reconocer la pasión genuina cuando la encontró en el fuego de sus ojos. El jeque que le había ofrecido un contrato frío era, en realidad, un hombre desesperado aprendiendo a amar, aunque su método inicial hubiera sido torpe y doloroso. Liberada de las cenizas de los cotilleos venenosos, renació como una mujer que elegía su propio destino, al lado de un hombre que había aprendido que la verdadera vulnerabilidad era construir una ciudad entera para demostrar su amor. Su historia se convirtió en un susurro de esperanza en todo el reino, una prueba de que,
Aunque un contrato pueda ser el punto de partida, nunca es el cimiento. Al final, no fue el contrato lo que los unió. Fue la verdad demostrada en la ciudad del desierto. Que el amor real es una elección consciente, renovada cada día con cada acción, grande o pequeña. Si crees que nadie merece ser elegido solo por necesidad, traicionado por cotilleos venenosos, o juzgado por las circunstancias, y que la redención es posible cuando elegimos acciones concretas por encima de palabras vacías, por favor, comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más historias sobre contratos matrimoniales, abstinencia forzada, supervivencia y redención. Gracias por acompañar esta jornada.